María Magdalena es una de las figuras más importantes y cercanas a Jesús en el Nuevo Testamento, conocida por su devoción inquebrantable y su papel clave en la vida y ministerio de Cristo. A menudo malinterpretada, María Magdalena fue liberada de 7 demonios por Jesús y desde entonces lo siguió como una de sus discípulas más fieles. Estuvo presente en momentos cruciales de su vida, incluyendo la crucifixión, y fue la primera persona en ver a Jesús resucitado, convirtiéndose en la primera en anunciar la buena nueva de la resurrección. En este video exploraremos la vida y legado de María Magdalena, desde su encuentro transformador con Jesús hasta su papel como testigo del evento más importante de la historia cristiana. Acompáñanos en este viaje a través de las páginas de la Biblia para descubrir la historia de fe, redención y esperanza de María Magdalena. María Magdalena es una figura central en los Evangelios, y su historia comienza con un poderoso acto de liberación. Aunque los detalles de su vida antes de conocer a Jesús no son extensos, lo que sabemos es que era una mujer que había sufrido terriblemente bajo la influencia de 7 demonios. En la cultura judía de la época, esto la habría dejado marginada y posiblemente aislada de la sociedad. Sin embargo, su encuentro con Jesús cambió su vida para siempre. Este encuentro marca un punto de inflexión en su historia. María Magdalena es liberada por Jesús, quien expulsa a los demonios que la atormentaban. Esta transformación no solo cambió su vida física y emocional, sino también su vida espiritual, llevándola a convertirse en una de las seguidoras más devotas de Jesús. Este primer paso en su narrativa nos muestra la gran misericordia y el poder transformador de Jesús, que siempre está dispuesto a rescatar y restaurar a quienes sufren. En Lucas 8:2 se narra: y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. El hecho de que la Biblia mencione que María Magdalena estaba poseída por 7 demonios nos da una idea del tipo de tormento que sufría. El número 7 en la Biblia a menudo simboliza la plenitud o la totalidad, lo que implica que su sufrimiento era extremo. Los demonios no solo la controlaban físicamente, sino que también la aislaban socialmente, ya que la posesión demoníaca era vista como una maldición o un castigo. María habría sido marginada, rechazada y considerada impura por la sociedad de su tiempo. Este es un retrato de lo que muchas personas enfrentan antes de conocer a Cristo: la esclavitud a sus pecados, miedos y tormentos. María no tenía el poder de liberarse a sí misma, y esto nos recuerda nuestra incapacidad para salvarnos por nuestra cuenta. Sin embargo, su historia no termina en el sufrimiento, sino que se transforma radicalmente cuando Jesús interviene. En Efesios 2:4-5 se narra: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. La historia de María refleja esta verdad. Aunque estaba espiritualmente muerta y esclavizada, el amor de Dios la alcanzó a través de Jesús. La liberación de María Magdalena por parte de Jesús es un milagro que revela su poder sobre las fuerzas del mal. Jesús, al expulsar los 7 demonios que la atormentaban, demostró su autoridad divina sobre los poderes espirituales. No hay problema demasiado grande ni situación demasiado oscura que Jesús no pueda transformar. El poder de Jesús no solo trajo paz a su vida, sino también una restauración completa. La liberación de María es un ejemplo del ministerio de sanación y liberación de Jesús, quien vino a traer libertad a los oprimidos y a sanar a los quebrantados de corazón. Para María, este no fue solo un momento de alivio físico o emocional, sino un acto de restauración que le devolvió su dignidad y su lugar en la comunidad. Desde este momento, María se convirtió en una seguidora devota de Jesús, comprometida a servirlo y a caminar en la nueva vida que había recibido. En 2 Corintios 5:17 se narra: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esta transformación total en la vida de María Magdalena
es un reflejo de lo que sucede cuando alguien es liberado y restaurado por el poder de Cristo. La transformación de María también nos enseña que aquellos que experimentan la gracia y el poder de Dios de manera profunda suelen convertirse en los más devotos y agradecidos. Su fidelidad al seguir a Jesús después de su liberación demuestra que la verdadera libertad lleva a una vida de servicio y devoción. En Romanos 12:1 se narra: «Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional». María Magdalena es un ejemplo de alguien que, después de haber sido liberada, ofreció su vida como un sacrificio vivo a Jesús, siguiéndolo hasta la cruz y más allá. Después de su encuentro con Jesús, la identidad de María fue completamente redefinida. Ya no era conocida por su tormento, sino por su devoción y fidelidad. Esto nos muestra que, cuando Jesús transforma nuestras vidas, nuestra identidad también cambia. Ya no somos definidos por nuestros pecados, errores o sufrimientos, sino por nuestra relación con Cristo. María fue transformada de ser una mujer oprimida a ser una testigo del poder de Jesús, una mensajera del Evangelio de la Resurrección. En Gálatas 2:20 se narra: «Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí». La vida de María refleja esta verdad. Después de su encuentro con Jesús, su vida ya no estaba definida por su pasado, sino por la presencia de Cristo en su vida. Después de su liberación de los 7 demonios por parte de Jesús, María Magdalena se convierte en una fiel seguidora de su ministerio. Los evangelios nos muestran que María no solo fue sanada físicamente, sino que también experimentó una transformación espiritual que la llevó a convertirse en una de las discípulas más comprometidas de Jesús. Junto con otras mujeres, María acompañó a Jesús y sus discípulos, contribuyendo activamente al ministerio y apoyando con sus recursos. Esta parte de la vida de María Magdalena revela su devoción y lealtad, así como su compromiso con la misión de Jesús. María Magdalena es una figura destacada entre las mujeres que siguieron a Jesús. A diferencia de muchos de los discípulos masculinos que se dispersaron en momentos de crisis, ella permaneció cerca de Jesús, especialmente en los momentos más difíciles de su ministerio, como la crucifixión y el entierro. Este aspecto de su vida nos muestra la importancia del discipulado fiel, independientemente de las circunstancias. En Lucas 8:1-3 se narra: «Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes». Tras su liberación de los demonios, María Magdalena no simplemente se retiró a su vida anterior. En cambio, se unió a un grupo selecto de mujeres que siguieron a Jesús por las ciudades y aldeas donde predicaba. Este es un testimonio de la profunda transformación que experimentó. Una mujer que había sido atormentada espiritualmente, ahora estaba dedicada al discipulado y servicio activo. Su compromiso con Jesús muestra la profundidad de su gratitud. Ella había recibido una libertad y restauración que solo Jesús pudo darle, y, en respuesta, dedicó su vida a seguirlo y apoyarlo en su ministerio. Esto nos enseña que cuando Jesús toca nuestras vidas de manera tan radical, nuestra respuesta natural debe ser la devoción y el servicio. Al igual que María, aquellos que han sido liberados por Cristo son llamados a ser seguidores comprometidos y a vivir en gratitud por lo que Él ha hecho. En Romanos 12:1 se narra: «Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional». María vivió este tipo de devoción ofreciendo su vida a Jesús como un sacrificio vivo. Uno de los detalles importantes que encontramos en los evangelios es que María Magdalena, junto con otras mujeres, no solo siguió a Jesús,
sino que lo apoyó con sus bienes. Esto muestra que su discipulado no solo era emocional o espiritual, sino también práctico. María contribuyó económicamente al sustento de Jesús y sus discípulos mientras viajaban para predicar el Evangelio. El hecho de que María y otras mujeres desempeñaran un papel tan activo en el ministerio es significativo. En una cultura donde las mujeres no siempre tenían el mismo acceso a la enseñanza religiosa, María rompió esas barreras para seguir a Jesús y servirlo con lo que tenía. Este ejemplo nos enseña que el discipulado no es pasivo, implica un compromiso activo con la misión de Cristo, utilizando nuestras habilidades, recursos y tiempo para apoyar el trabajo del Evangelio. En Proverbios 3:9 se narra: «Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos». María Magdalena vivió este principio, usando sus recursos para honrar a Jesús y contribuir a su ministerio. María Magdalena no estaba sola en su discipulado. Junto con ella, otras mujeres como Juana y Susana también siguieron a Jesús y apoyaron su ministerio. Estas mujeres jugaron un papel crucial en el ministerio de Jesús, sirviendo de ejemplo de la importancia de las mujeres en el reino de Dios. Aunque los discípulos varones suelen recibir más atención en los evangelios, el apoyo de estas mujeres fue indispensable para el ministerio itinerante de Jesús. María Magdalena, al igual que las otras mujeres, no buscaba el reconocimiento o la fama. Su servicio fue humilde y sacrificial. En lugar de apartarse después de ser sanada, dedicó su vida a seguir a Jesús y a ayudarlo a llevar el Evangelio a más personas. Esto refleja el llamado al discipulado que todos los cristianos debemos asumir: servir a Cristo fielmente, sin importar el reconocimiento o la posición. En Mateo 20, 26, 28 se narra: «El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos». María Magdalena entendió este principio, viviendo una vida de servicio fiel y sacrificial a su Señor. Lo que hace a María Magdalena especialmente destacada entre los seguidores de Jesús es su constancia. No fue una discípula de temporada, sino una seguidora constante que estuvo presente en los momentos más cruciales de la vida de Jesús, incluyendo su crucifixión y resurrección. A diferencia de algunos de los discípulos que abandonaron a Jesús en su hora más oscura, María permaneció fiel hasta el final. Este tipo de fidelidad y perseverancia es el núcleo del discipulado cristiano. María Magdalena nos enseña que el verdadero discipulado implica seguir a Jesús no solo en los momentos de triunfo, sino también en los momentos de sufrimiento y prueba. Su lealtad no dependía de las circunstancias. Ella continuó sirviendo a Jesús, incluso cuando las cosas se volvían difíciles. La crucifixión de Jesús fue uno de los momentos más oscuros y devastadores para sus seguidores. En ese momento de profundo sufrimiento y aparente derrota, muchos de los discípulos de Jesús huyeron por miedo a ser arrestados o identificados como seguidores suyos. Sin embargo, a los pies de la cruz, entre las pocas personas que permanecieron junto a él, estaba María Magdalena. Su presencia durante este momento crucial revela su increíble valentía, devoción y amor hacia Jesús. A pesar del peligro y el dolor emocional, María no abandonó a su Señor. Esta escena muestra a María como una de las seguidoras más leales, dispuesta a enfrentar el sufrimiento y la vergüenza pública por estar cerca de Jesús en su momento de mayor necesidad. Su presencia en la crucifixión la convierte en testigo ocular del sacrificio redentor de Cristo, un honor que solo compartió con unas pocas personas. En Juan 19:25 se narra: «Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena». La crucifixión de Jesús no fue solo un evento de profundo dolor para los seguidores de Jesús, sino también un momento de gran peligro. Estar asociado con alguien que había sido condenado como rey de los judíos por las autoridades romanas y los líderes religiosos judíos
significaba exponerse al riesgo de persecución o castigo. Muchos de los discípulos, como Pedro, negaron conocer a Jesús o huyeron para salvarse. Sin embargo, María Magdalena permaneció. La decisión de María de estar junto a la cruz demuestra su valentía. A pesar del riesgo personal, ella no podía abandonar a Jesús en su sufrimiento. Esta es una lección poderosa sobre la naturaleza del verdadero discipulado. Estar presente incluso en los momentos más difíciles, cuando seguir a Jesús puede tener un costo. María nos muestra que la verdadera fidelidad no se mide solo en tiempos de gozo y éxito, sino también en tiempos de dolor y desafío. En Mateo 16:24 se narra: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. María vivió esta enseñanza al pie de la cruz, demostrando que estaba dispuesta a seguir a Jesús, incluso en medio de la mayor adversidad. María Magdalena, al igual que las otras mujeres presentes, experimentó un dolor emocional profundo al ver a Jesús sufrir en la cruz. Jesús había transformado su vida de una manera radical, y ahora lo veía enfrentar un castigo brutal y morir de una manera humillante. El dolor de ver a su maestro, su libertador y su amigo sufrir de esta manera debió ser inmenso. Este acto de estar presente en medio del sufrimiento de Jesús muestra una conexión emocional y espiritual profunda. María no solo seguía a Jesús porque había recibido sanidad, ella lo amaba profundamente y estaba comprometida con él hasta el final. Al igual que María, somos llamados a caminar con Cristo, no solo en los momentos de bendición, sino también en los tiempos de dificultad y prueba. En Salmos 34:18 se narra: Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Aunque el corazón de María estaba destrozado al ver a Jesús sufrir, su presencia cerca de él muestra que la verdadera devoción no se aparta en los momentos de sufrimiento. La lealtad de María Magdalena a Jesús es un testimonio poderoso de lo que significa ser un discípulo comprometido. A lo largo de los evangelios, vemos que María fue fiel a Jesús desde su liberación hasta su muerte en la cruz. Su fidelidad no dependía de la expectativa de un resultado positivo o de su propio bienestar. Ella estaba dispuesta a permanecer con Jesús, incluso cuando todo parecía perdido. La crucifixión fue un momento en el que la fe de muchos fue puesta a prueba, y María pasó esa prueba con creces. Su ejemplo nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia fidelidad a Cristo. ¿Estamos dispuestos a seguir a Jesús, incluso cuando enfrentamos dificultades o cuando nuestra fe es desafiada? La lealtad de María nos recuerda que el discipulado verdadero implica estar con Jesús en cada etapa, incluso en los momentos más oscuros. En Juan 15:13 se narra: Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. María Magdalena, al permanecer junto a la cruz, demuestra este tipo de amor, uno que no se aleja cuando las cosas se ponen difíciles. El hecho de que María Magdalena estuviera presente durante la crucifixión también la convierte en una testigo ocular del sacrificio redentor de Jesús. Ella no solo fue sanada por él, sino que también vio de primera mano cómo Jesús entregó su vida por la humanidad. Esto es significativo, ya que la presencia de María en la cruz la convierte en una de las pocas personas que puede testificar sobre la realidad de lo que sucedió en ese día. Como testigo ocular, María juega un papel importante en la transmisión de la verdad de la crucifixión y la resurrección. Su testimonio, junto con el de las otras mujeres y discípulos, es crucial para la historia del Evangelio. Este momento nos recuerda que el discipulado no solo implica seguir a Jesús, sino también ser testigos y portadores de su mensaje, especialmente en los momentos de mayor importancia. En Hechos 1:8 se narra: Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. María fue testigo de la crucifixión y luego sería una de las primeras testigos de la resurrección, un papel clave en la expansión del Evangelio.
Después de la crucifixión y muerte de Jesús, su cuerpo fue bajado de la cruz y colocado en una tumba nueva, propiedad de José de Arimatea. Este fue un momento oscuro y confuso para todos los seguidores de Jesús, quienes esperaban que Él fuera el Mesías que los liberaría. A pesar de la incertidumbre y el dolor, María Magdalena continuó demostrando su devoción inquebrantable al Señor. Después de haber estado presente en la crucifixión, María también fue una de las pocas personas que permaneció cerca de su tumba, observando cuidadosamente dónde colocaban su cuerpo. La presencia de María Magdalena en el sepulcro es una muestra de su profundo amor y lealtad hacia Jesús. Mientras otros discípulos estaban dispersos o escondidos por temor, María continuó estando cerca de su Maestro, incluso después de su muerte. Este acto de amor no fue simplemente emocional, sino también un testimonio de su compromiso con el Señor hasta el final. Esta etapa de su historia refleja una fe persistente, incluso en los momentos de mayor tristeza y desilusión. En Mateo 27:61 se narra: y estaban allí María Magdalena y la otra María, sentadas delante del sepulcro. Después de la crucifixión, el cuerpo de Jesús fue rápidamente enterrado debido a la proximidad del sábado. María Magdalena, junto con otra María, observó con atención dónde fue puesto el cuerpo. Este detalle no es menor. Revela la lealtad constante de María incluso en un momento en el que todo parecía perdido. A pesar de la tristeza y el shock de haber visto a Jesús morir, ella no abandonó su lado, ni siquiera en su muerte. La disposición de María de seguir a Jesús hasta su tumba muestra que su devoción no dependía de circunstancias favorables. Ella no estaba allí por lo que Jesús pudiera darle, sino porque lo amaba profundamente. María no sabía lo que sucedería después, pero su amor y fidelidad la llevaron a estar presente hasta el final. Esta actitud nos enseña sobre la naturaleza de una fe genuina. Permanecer firmes, incluso cuando no entendemos completamente los planes de Dios. En Proverbios 17:17 se narra: en todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. María Magdalena mostró este tipo de amor y fidelidad al estar presente en un momento de gran dolor y desolación. María Magdalena experimentó un dolor profundo al ver a su Maestro ser crucificado y luego colocado en un sepulcro. Para ella y los otros seguidores de Jesús, parecía que todo lo que habían esperado se había desvanecido. La muerte de Jesús en sus mentes probablemente marcaba el final de todas las promesas de esperanza y salvación que Él les había hecho. No obstante, María continuó estando cerca, incluso en medio de ese dolor emocional tan intenso. Este aspecto de la historia de María resuena con aquellos que han experimentado pérdida o desilusión en sus vidas. Como cristianos, hay momentos en los que no entendemos lo que Dios está haciendo y la vida parece estar llena de oscuridad. Sin embargo, María nos enseña que la fe no siempre tiene que tener todas las respuestas. A veces, simplemente implica estar presente y confiar en que Dios tiene el control, incluso cuando no lo podemos ver. En Salmos 34:18 se narra: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. En su tristeza, María permaneció cerca de Jesús, y aunque en ese momento no entendía completamente lo que estaba sucediendo, Dios estaba obrando de maneras que aún no podía ver. Al estar presente en el entierro de Jesús, María se convierte en testigo de los últimos detalles. Ella ve dónde colocan el cuerpo de Jesús y toma nota cuidadosa de la ubicación exacta de la tumba. La fidelidad de María a Jesús no solo la llevó a la tumba, sino que también la preparó para ser una de las primeras personas en recibir la noticia de su resurrección. Aunque en ese momento no lo sabía, su presencia junto al sepulcro la posicionó para convertirse en una de las figuras clave en el anuncio del evento más grande de la historia cristiana. En Mateo 5:8 se narra: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. María, por su fidelidad y amor por Jesús, fue bendecida con la oportunidad de ser testigo de algo que cambiaría el curso de la historia. El sepulcro es un lugar de silencio, y para los seguidores de Jesús también fue un lugar de aparente derrota.
Pero en ese silencio, Dios estaba preparando el acto más grande de redención, la resurrección de Jesús. María Magdalena, al estar en ese lugar, experimentó la profundidad del silencio y la espera. Este momento de espera en el sepulcro nos enseña sobre la importancia de confiar en Dios, incluso cuando el futuro parece incierto. A menudo, en nuestra vida espiritual, hay momentos de sepulcro, donde no vemos la respuesta inmediata a nuestras oraciones y enfrentamos la incertidumbre. Sin embargo, al igual que María, debemos aprender a esperar en Dios, sabiendo que Él tiene un plan y que el silencio no significa que Dios no esté actuando. En Isaías 40:31 se narra: «Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán». María, al esperar en el sepulcro sin saberlo, estaba en la antesala de uno de los mayores milagros de la historia, la resurrección de Jesús. Después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena, junto con otras mujeres, se dirigió al sepulcro de Jesús para ungir su cuerpo. Lo que esperaban era encontrar el cuerpo de su amado Maestro, pero en cambio, lo que encontraron fue una tumba vacía y un encuentro celestial. Un ángel del Señor les anunció la sorprendente noticia: Jesús había resucitado. Este momento marca un punto crucial en la historia de la resurrección y la redención. María Magdalena, quien había sido fiel desde el principio, fue bendecida con uno de los momentos más gloriosos de la historia cristiana. Este encuentro con el ángel, más que ser una simple revelación de la resurrección, es un testimonio del poder de Dios para transformar la muerte en vida. María y las otras mujeres que llegaron a la tumba estaban envueltas en tristeza y dolor, pero pronto su dolor se convertiría en asombro y gozo. Este evento no solo transformó la historia de María, sino que cambió el destino del mundo entero. Jesús no estaba muerto, sino que había vencido a la muerte, y María fue una de las primeras en enterarse de esta increíble noticia. En Mateo 28:5-6 se narra: «Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo». María Magdalena, junto con otras mujeres, fue al sepulcro temprano en la mañana del domingo, esperando ungir el cuerpo de Jesús con especias, una costumbre funeraria común en la época. Sin embargo, al llegar, encontraron que la piedra había sido removida y el cuerpo de Jesús no estaba allí. Este fue un momento de gran confusión y desconcierto. Las mujeres no sabían qué pensar. Para ellas, la muerte de Jesús había sido devastadora y ahora su cuerpo también había desaparecido. Este momento de incertidumbre representa lo que muchos creyentes pueden experimentar en su caminar de fe. A veces enfrentamos situaciones que no entendemos, momentos en los que parece que todo lo que esperamos se desvanece, pero es en esos momentos de confusión que Dios puede revelarse de maneras sorprendentes. El sepulcro vacío no era un signo de derrota, sino de victoria. En Romanos 8:28 se narra: «Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien». Lo que inicialmente parecía una tragedia para María, se estaba convirtiendo en el acto redentor más poderoso de Dios. Al ver el sepulcro vacío, las mujeres probablemente sintieron una mezcla de miedo y desconcierto. Pero el ángel del Señor les habló directamente, calmando sus temores y proclamando la verdad gloriosa: «No está aquí, pues ha resucitado». Estas palabras cambiaron todo. En ese momento, lo que parecía una tragedia se transformó en una victoria. La muerte no había tenido la última palabra. Jesús había vencido a la muerte, tal como lo había prometido. El mensaje del ángel es un recordatorio para todos los creyentes de que la resurrección de Jesús es el fundamento de nuestra fe. No seguimos a un líder muerto, sino a un Salvador resucitado. María Magdalena fue una de las primeras personas en recibir esta increíble noticia, y su respuesta ante esta revelación es un testimonio de su fe y devoción.
En 1 Corintios 15:55 se narra: ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El anuncio del ángel es el eco de esta declaración. La muerte ha sido derrotada y la tumba ya no tiene poder sobre Jesús. María Magdalena y las otras mujeres llegaron al sepulcro cargando dolor y luto, pero su tristeza se convirtió en asombro y alegría ante la noticia de la resurrección. Este cambio dramático nos enseña que Dios puede transformar incluso nuestros momentos más oscuros en oportunidades para experimentar su poder redentor. La resurrección de Jesús es un recordatorio de que con Dios siempre hay esperanza, incluso cuando todo parece perdido. Este evento también nos invita a confiar en Dios en medio de nuestras propias dificultades. A veces, como María, llegamos a los sepulcros de nuestra vida llenos de dudas, incertidumbre y dolor. Pero Dios tiene el poder de sorprendernos con su gracia, de transformar nuestras pérdidas en victorias y nuestras lágrimas en gozo. La resurrección de Jesús es una promesa de que, sin importar cuán oscuro sea el momento, la luz de Dios siempre prevalecerá. En Salmos 30:5 se narra: porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. María Magdalena experimentó esta realidad de una manera poderosa. Su tristeza se convirtió en alegría a la luz de la resurrección. El hecho de que María Magdalena fue una de las primeras en recibir la noticia de la resurrección es significativo. En una cultura donde el testimonio de una mujer no siempre era valorado, Dios eligió a mujeres como María para ser las primeras testigos de la resurrección de su Hijo. Esto resalta el papel crucial que María y otras mujeres desempeñaron en el ministerio de Jesús y en el anuncio de su resurrección. María no solo fue testigo de la tumba vacía, sino también portadora del mensaje de la resurrección. El ángel les dio una misión: id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Mateo 28:7. María, que había seguido a Jesús fielmente durante su ministerio, ahora estaba encargada de llevar el mensaje más importante de la historia a los discípulos. En Hechos 4:33 se narra: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. María Magdalena fue una de las primeras en dar testimonio de este poder, un honor increíble que mostró la confianza de Dios en su devoción y fidelidad. Tras el anuncio del ángel sobre la resurrección de Jesús, María Magdalena experimenta uno de los momentos más significativos en toda la historia bíblica: su encuentro personal con el Jesús resucitado. Mientras que los otros discípulos aún estaban en shock y duda, María, en su dolor por no encontrar el cuerpo de Jesús, fue la primera persona en ver a Cristo resucitado. Este encuentro no solo marcó el clímax de su historia personal, sino que también reveló la profundidad de su devoción y su relación con Jesús. Este momento es crucial en la narrativa del Evangelio, porque no solo testifica de la realidad de la resurrección de Jesús, sino que también eleva el papel de María como la primera en presenciar el triunfo de Cristo sobre la muerte. Su historia representa una esperanza para todos los creyentes. En medio del dolor y la confusión, Jesús se revela a aquellos que buscan su presencia con un corazón sincero. En Juan 20:14-16 se narra: dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que significa maestro. Tras la revelación del ángel de que Jesús había resucitado, María Magdalena aún no entendía completamente lo que había sucedido. A pesar de las palabras del ángel, su corazón seguía afligido, pensando que el cuerpo de Jesús había sido robado. Esta confusión y angustia reflejan lo que muchos de nosotros experimentamos en momentos de dificultad. A pesar de recibir promesas y palabras de esperanza, a veces el dolor inmediato de la situación
nubla nuestra percepción. María estaba buscando a Jesús, pero no lo reconoció al principio. Esto es un reflejo de cómo en momentos de crisis podemos perder de vista a Jesús, incluso cuando está presente en nuestras vidas. María no se dio cuenta de que el hombre que estaba frente a ella era el mismo Jesús resucitado, lo que nos muestra que a veces Dios está obrando de maneras que no comprendemos de inmediato. En Isaías 55, 8, 9 se narra: «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos». La escena cambia radicalmente cuando Jesús llama a María por su nombre. Al oír su voz, María lo reconoce de inmediato. Este detalle es significativo porque revela la relación personal y cercana que María tenía con Jesús. Aunque en su dolor y confusión no pudo reconocerlo de inmediato, la familiaridad de su voz fue suficiente para abrirle los ojos. Este es un hermoso recordatorio de que Jesús conoce a cada uno de nosotros por nombre. Él no solo es un Salvador distante, sino un pastor que cuida de sus ovejas individualmente. Cuando Jesús llamó a María por su nombre, no solo afirmó su resurrección, sino también su cuidado personal por ella. Del mismo modo, Jesús nos llama a cada uno de nosotros por nuestro nombre, deseando revelarse de manera personal en medio de nuestras luchas y confusiones. En Juan 10:27 se narra: «Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen». María escuchó la voz de su pastor, y esa voz fue suficiente para disipar todo su dolor y confusión. La reacción de María al reconocer a Jesús es profundamente reveladora. Al llamarlo Raboni, que significa maestro, María muestra la profunda reverencia y amor que sentía por él. Para ella, Jesús no solo era un maestro en términos intelectuales, sino su guía espiritual, aquel que la había liberado y transformado por completo. Esta respuesta muestra que el discipulado de María no terminó con la muerte de Jesús. A pesar de las dificultades y el dolor que había experimentado, seguía viéndolo como su maestro. Su relación con Jesús no estaba basada únicamente en los milagros que había visto o experimentado, sino en una devoción profunda y personal hacia Él. En Mateo 23:10 se narra: «Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo». La respuesta de María, Raboni, refleja su profunda comprensión de quién era Jesús para ella. Más que un líder, Él era su maestro divino. El hecho de que Jesús eligiera a María Magdalena para ser la primera en verlo resucitado es significativo. En una sociedad donde el testimonio de las mujeres no era valorado tanto como el de los hombres, Jesús rompe con las normas culturales al confiarle a María esta increíble revelación. No fue a Pedro ni a Juan a quienes Jesús se reveló primero, sino a María, una mujer que había sido liberada de 7 demonios, marginada por su pasado, pero restaurada y amada por el Señor. Este encuentro personal con el Jesús resucitado muestra cómo Dios honra la fe y la devoción, sin importar quién seas o de dónde vengas. María, que había sido transformada por el poder de Jesús, fue honrada al ser la primera en verlo resucitado. Este momento también destaca el valor que Jesús da a todos los creyentes, sin importar su género, pasado o estatus social. Todos somos importantes para Él, y Él se revela a aquellos que lo buscan con todo el corazón. En Gálatas 3:28 se narra: «Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús». El encuentro de María con Jesús es una manifestación de esta verdad. Todos, independientemente de quiénes seamos, tenemos acceso al poder redentor de Cristo. Tras su encuentro personal con el Jesús resucitado, María Magdalena no solo fue bendecida con la revelación más asombrosa de la historia, sino que también recibió una misión crucial: anunciar la resurrección de Cristo. Jesús, en su infinita sabiduría, eligió a María como la primera mensajera del Evangelio de la Resurrección, encargándole llevar la noticia a los discípulos que estaban escondidos y llenos de temor.
Este encargo, ve y diles, marca un momento clave en la vida de María Magdalena y en la historia del cristianismo, ya que ella se convierte en la primera en proclamar el evento que define la fe cristiana. Este llamado de Jesús a María nos muestra que todos, independientemente de nuestro trasfondo, estamos llamados a proclamar las buenas nuevas de Cristo. María, que una vez había sido marginada por la sociedad y liberada por Jesús de demonios, fue ahora llamada a cumplir una de las tareas más importantes: anunciar la victoria de Jesús sobre la muerte. En Juan 20:17 se narra: Jesús le dijo, «No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios». Después de revelarse a María Magdalena, Jesús le dio una misión clara: «Ve a mis hermanos y diles». Este mandato convierte a María en la primera persona en compartir la noticia de la resurrección con los discípulos, quienes en ese momento estaban escondidos y llenos de miedo. Esta comisión muestra que Jesús confió en María para llevar el mensaje más importante de todos, que Él estaba vivo. Este llamado a ir y decir es representativo del mandato que todos los creyentes recibimos en Cristo. Al igual que María, somos llamados a ser portadores del Evangelio. Jesús nos envía a compartir la noticia de su resurrección y la vida nueva que ofrece. La tarea de proclamar el Evangelio no se limita a unos pocos. Todos, independientemente de su trasfondo o experiencia, están llamados a compartir la buena nueva con el mundo. En Mateo 28, 19, 20 se narra: «Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado». María Magdalena fue la primera en recibir esta comisión, y su obediencia allanó el camino para que el mensaje de la resurrección se difundiera. La resurrección de Jesús no es solo una noticia alentadora, sino el corazón del mensaje cristiano. Sin la resurrección, la fe cristiana carecería de fundamento. Jesús no solo murió por nuestros pecados, sino que también resucitó, venciendo a la muerte y garantizando la vida eterna para todos los que creen en Él. La comisión de María, «Ve y diles», no solo era una tarea, sino una declaración del triunfo de Cristo sobre la muerte. Para María, esta noticia transformó su dolor en gozo, su incertidumbre en esperanza. El mensaje de la resurrección de Jesús tiene el poder de cambiar vidas, y María fue la primera en experimentar esta transformación. Al obedecer el mandato de Jesús, no solo compartió esta noticia con los discípulos, sino que también se convirtió en un símbolo de la esperanza que Jesús ofrece a toda la humanidad. En 1 Corintios 15:14 se narra: «Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe». La resurrección es el fundamento de nuestra fe, y María fue la primera en anunciar esta verdad al mundo. En un tiempo en el que el testimonio de las mujeres no era considerado tan valioso como el de los hombres, Jesús eligió a María para ser la primera testigo de su resurrección y la primera en llevar el mensaje a los demás. Esto es significativo porque demuestra cómo Jesús rompió las barreras culturales y sociales de su tiempo, valorando a todos por igual en el reino de Dios. La tarea que se le dio a María fue de gran responsabilidad, y Jesús confió en su capacidad para cumplirla. Esta confianza nos recuerda que Dios no escoge a las personas por su posición social, género o estatus, sino por su disposición a obedecerle. María, que había demostrado una lealtad inquebrantable a Jesús, fue considerada digna de esta misión, mostrando que la fidelidad y el amor por Cristo son las cualidades que Dios busca en nosotros. En Gálatas 3:28 se narra: «Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús». María Magdalena es un ejemplo de cómo Dios utiliza a personas que, en los ojos del mundo, pueden ser subestimadas, pero que en su reino son altamente valoradas. Tras recibir el encargo de Jesús, María no dudó ni cuestionó su mandato.
En lugar de quedarse inmóvil en el asombro, obedeció con prontitud y fue a los discípulos a compartir la noticia de que Jesús había resucitado. Su respuesta muestra una profunda fe y obediencia, un ejemplo que todos los creyentes debemos seguir. María podría haberse sentido tentada a quedarse en ese momento tan sagrado y personal, disfrutando de la presencia de Jesús. Sin embargo, entendió que su encuentro con Cristo no era solo para ella, era para ser compartido. Este acto de obediencia es un recordatorio de que, cuando Jesús nos llama a una tarea, debemos responder con fe y disposición, sabiendo que su mandato tiene un propósito más grande. En Santiago 1:22 se narra: «Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos». María fue una hacedora de la palabra, obedeciendo fielmente el mandato de Jesús y llevando el mensaje a los discípulos. María Magdalena es recordada en la tradición cristiana no solo como una seguidora fiel de Jesús, sino también como la primera testigo de su resurrección y la primera en anunciar las buenas nuevas a los discípulos. Su historia, que comenzó con un encuentro transformador con Jesús, culmina con su papel clave en el plan redentor de Dios. A lo largo de su vida, María mostró una devoción inquebrantable, una valentía excepcional y un amor profundo por su Maestro. El legado que dejó en la historia de la Iglesia es un ejemplo poderoso de fe, fidelidad y proclamación del Evangelio. El impacto de María Magdalena trasciende su tiempo y lugar, y su vida es un testimonio de la gracia y el poder transformador de Dios. A lo largo de los siglos, los creyentes han visto en María un ejemplo de cómo alguien puede ser redimido, restaurado y luego usado por Dios de maneras sorprendentes. Desde su primer encuentro con Jesús, cuando fue liberada de 7 demonios, hasta el momento en que se convirtió en la primera testigo de la resurrección, María Magdalena mostró una devoción inquebrantable. A diferencia de muchos que abandonaron a Jesús en los momentos más difíciles, María permaneció a su lado, desde la cruz hasta la tumba vacía. Esta fidelidad la convierte en un ejemplo para todos los creyentes, mostrándonos que seguir a Jesús implica caminar con Él tanto en los momentos de gloria como en los momentos de sufrimiento. María no fue una seguidora de temporada, sino una discípula constante. Su amor por Jesús no dependía de las circunstancias, y su compromiso con Él nunca vaciló, incluso cuando todo parecía perdido. Este tipo de devoción es el llamado que todos los creyentes debemos aspirar a alcanzar. Un amor y una lealtad que permanecen firmes, sin importar las pruebas. En Romanos 12:11-12 se narra: «En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración». María vivió de acuerdo con estos principios y su ejemplo nos inspira a hacer lo mismo. El hecho de que María Magdalena fuera la primera persona en ver al Jesús resucitado y en anunciar su resurrección a los discípulos es de inmensa importancia en la historia cristiana. Este acto la convierte en la primera portadora del Evangelio de la Resurrección, la noticia más importante de la historia de la humanidad. Su testimonio marcó el comienzo de la proclamación de la victoria de Cristo sobre la muerte, y su obediencia en compartir este mensaje cambió la vida de los discípulos y del mundo entero. La elección de Jesús de revelarse primero a María, una mujer, en una cultura donde el testimonio de las mujeres no siempre era valorado, subraya que el reino de Dios no opera según las jerarquías humanas. Dios elige a las personas por su corazón y su disposición a obedecer, no por su estatus social o género. María Magdalena fue honrada por su fidelidad y devoción, y su papel en la historia de la resurrección es un recordatorio de que Dios usa a las personas que el mundo podría subestimar. En 1 Corintios 1:27 se narra: «Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte». María, que había sido una mujer atormentada por demonios, fue escogida para ser la primera en anunciar la resurrección, mostrándonos el poder de la gracia redentora de Dios. A lo largo de los siglos,
María Magdalena ha sido honrada como una figura clave en la historia de la Iglesia. Su vida es un testimonio de cómo el poder transformador de Jesús puede cambiar radicalmente a una persona y cómo la obediencia y la fe pueden llevar a grandes responsabilidades en el plan de Dios. Su papel como la primera en ver al Jesús resucitado la convierte en un símbolo de esperanza y redención para todos los creyentes. En la tradición cristiana, María ha sido reconocida como un ejemplo de discípula fiel, y su historia ha inspirado a generaciones de cristianos a seguir a Jesús con devoción. Además, su papel en la proclamación de la resurrección subraya la importancia de las mujeres en el ministerio y en la expansión del Evangelio. A lo largo de los siglos, María Magdalena ha sido recordada no solo por su transformación personal, sino también por su contribución clave a la misión de Jesús. En Hebreos 12:1 se narra: Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. María Magdalena es una de esas testigos cuyo ejemplo nos impulsa a seguir fielmente a Cristo. Al recibir la comisión de ir y decir a los discípulos que Jesús había resucitado, María Magdalena asumió el papel de una mensajera del Evangelio. Su legado nos recuerda que todos los creyentes, sin importar su pasado o su trasfondo, son llamados a compartir la buena nueva de la resurrección de Cristo. Su testimonio no fue solo para los discípulos de aquel tiempo, sino que resuena hasta hoy, inspirándonos a proclamar con valentía el Evangelio. Al igual que María, estamos llamados a ser testigos de la resurrección de Cristo en nuestras vidas y a compartir esa verdad con los demás. El mandato de Jesús a María es el mismo que nos da a nosotros hoy. Id y contad a otros. No importa quiénes seamos o de dónde vengamos, si hemos sido transformados por Cristo, tenemos la responsabilidad de compartir su mensaje con el mundo. En Hechos 1:8 se narra: Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. El legado de María Magdalena es un recordatorio de que somos llamados a ser testigos de la resurrección y a llevar el mensaje de Jesús a todas partes. Ahora te invitamos a unirte a esta comunidad de fe y espiritualidad, donde juntos podemos explorar las profundidades de las Escrituras y encontrar guía y consuelo en las historias de aquellos que nos han precedido. Suscríbete a este canal para continuar descubriendo los misterios de la fe y compartir con nosotros tus reflexiones y experiencias. Comenta tus pensamientos y cómo esta historia ha tocado tu vida o tu comprensión de la espiritualidad. Comparte este video con aquellos que, como tú, buscan en las historias de fe antiguas luces para el camino moderno. Nos vemos en un nuevo video. Dios los bendiga.